Bien, damos iniciada la unidad número 2, que son las funciones polinómicas. Una función polinómica es una ampliación de una función cuadrática. En realidad, la función cuadrática también se la puede conocer como una función polinómica de grado 2, porque podía llegar a tener hasta 2 raíces la función cuadrática. Podía llegar a tener hasta 2 puntos donde la función intersecaba. Intersecaba significa que corta o que toca al eje de las x. Pero el nombre de función cuadrática lo utilizamos más en matemática cuando son funciones de grado mayor que 2. Por ejemplo, funciones de grado 3, o sea que tengan x al cubo o x a la cuarta, x a la quinta, etc. Son funciones que van a poder tener más de 2 puntos donde toquen o intersequen al eje de las x. La fórmula general se basa como una ampliación de la factorizada en la función cuadrática. Por eso repasamos esto en el diagnóstico. La cuadrática tenía el coeficiente principal a y después poníamos las raíces x menos x1 y x menos x2. La polinómica, como es posible que tenga más de 2 raíces, si tiene una tercera vamos a escribir x menos x3, si hubiese una cuarta sería x menos x4 y así sucesivamente. Recordando que x1, x2, x3, x4 y lo que fuesen son las raíces de la función. Para poder introducir la primera parte y la explicación de las funciones polinómicas, elegí esta función, que es 2, coeficiente principal, x menos 3 por x más 1 por x menos 1, una función polinómica que yo ya se las di en su forma factorizada para que podamos empezar a ver cómo se grafica y se analiza este tipo de función. En otros momentos vamos a ver qué pasa cuando la función no te la doy factorizada. Bien, lo más importante que hay que recordar es que el dominio de esta función son todos los reales. Después yo te pido la intersección con los ejes. ¿Te acordás que la intersección con el eje x era el conjunto de los ceros y lo buscábamos igualando a 0 la función y despejando x? Las funciones polinómicas, en este caso, la que yo les doy por ejemplo, tiene 4 factores. Factores son los que multiplican. En cambio, 2 es el primer factor, x menos 3 el segundo, x más 1, perdón, el tercero y x menos 1 el cuarto factor. Para igualar a 0 es necesario igualar a 0 los factores que tienen x. El que no tiene x no es necesario. Entonces, para buscar los ceros de la función, alcanza con igualar a 0 cada factor en forma individual, como lo hice acá al costadito, y despejar x. Esos valores de x que encontramos son el conjunto de los ceros de la función. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo, por ejemplo, esta x por 3, me va a dar 3 menos 3, 0. Y 0 multiplicado por cualquier cosa va a dar 0. Lo mismo, este menos 1, si lo colocamos en esta x, va a ser menos 1 este factor. Por lo tanto, este menos 1 más 1 va a dar 0. Entonces, toda la cuenta va a dar 0. Y así con este 1. Colocamos este 1 en esta x. 1 menos 1 da 0. 0 por cualquier cosa da 0. Por eso estos son los 3 ceros y es sencillísimo, es muy fácil encontrar los ceros. Igualamos cada factor a 0, cada factor que tiene x a 0 y ahí encontramos las raíces de la función. La intersección con el eje y siempre se busca reemplazando las x por 0. Así que hice la cuentita y la intersección con el eje y me quedó que corta la función en 6. Acá tenemos la gráfica de la función. ¿Ven? Esta función es un poquito más extraña que las que ustedes conocían. La hice con el GeoGebra, así que es bueno que ustedes, ya sé que conocen el GeoGebra, lo vayan explorando. Acá están las 3 raíces, menos 1, 1 y 3. Y acá está 6, donde la función corta el eje de la y. ¿Sí? Pero ¿cómo sabemos que queda esta gráfica la función? Porque ustedes solamente conocen estos 3 puntos. Bueno, para poder graficar un poquito con más detalle la función, tenemos que aprender a conocer los conjuntos de positividad y negatividad. En esta gráfica, como ya está hecha, podemos darnos cuenta que acá, en la zona de menos infinito a menos 1, la función tiene imagen negativa, así que es el conjunto de negatividad. También es negativa la imagen de la función entre 1 y 3. Acá hay otro conjunto de negatividad. Y el conjunto de positividad está entre menos 1 y 1, porque la imagen es positiva, y entre 3 y más infinito, porque la imagen es positiva. Pero bueno, vamos a analizarlo a continuación. Les recuerdo acá los conjuntos de positividad y negatividad, que ustedes ya conocen, que son los valores de x donde la función tiene imagen positiva, y de negatividad son los valores de x donde la función tiene imagen negativa. Para buscar los conjuntos de positividad y negatividad, lo que hice fue una ampliación del eje de las x y marqué acá las 3 raíces que tiene la función, menos 1, 1 y 3. Determinando en la recta
o en el eje de las X, los intervalos de menos infinito a menos 1, el intervalo de menos 1 a 1, el intervalo de 1 a 3 y el intervalo de 3 a más infinito. ¿Cómo vamos a estudiar los conjuntos de positividad y negatividad? Bien, ya dije que dividimos el eje X en los intervalos y vamos a estudiar qué pasa en cada uno de esos intervalos. Bueno, por ejemplo, tomamos el intervalo de menos infinito a menos 1. Elegimos un valor que pertenezca a ese intervalo. Yo qué sé, elegí el menos 2. Lo reemplazamos en la función. Acá tenemos en la función, lo reemplazo en las X de la función ese menos 2. Y lo que más me importa es qué signo da el resultado. No me importa el valor numérico, sino el signo. No me pongo a hacer la cuentita. Solamente veo que en este término, en este paréntesis el resultado sería negativo, en este paréntesis el resultado sería negativo y en este también. Aplicando la regla de los signos, sé que esta cuenta de multiplicar me va a dar negativa. Sí, ya sé, no importa el número, me importa el signo. Porque ese es el signo que me va a determinar de la imagen que tiene la función. La imagen en ese intervalo es negativa. Por lo tanto, ese intervalo pertenece al conjunto de negatividad de la función. Nosotros ya lo habíamos visto en la gráfica. Entre menos infinito y menos 1, la imagen era negativa, entonces la función venía por abajo. Es fundamental para cuando yo tenga que saber cómo la dibujo. Bien, esto lo repetimos con los demás intervalos y vamos a poder encontrar si la función tiene conjuntos de positividad y negatividad en cada zona.